Pues mis amados hermanos, ¿cómo estamos esta noche? ¿Cómo estamos esta noche, mis queridos hermanos? ¿Listos? Para seguir aprendiendo un poquito, listos, preparados. Yo les preguntaba hace un instante cómo están yendo con el deber pequeño que se había mandado, ¿no? Mi hermana ahorita decía, es un poquito complicado, pero nos toca buscar. De eso se trata justamente, de encontrar con nosotros cuál es el verdadero liderazgo que buscamos y sobre todo de tratar de entender el propósito de Dios en nuestra vida a través del liderazgo eclesial. Bueno, hoy continuando con la clase, mis queridos hermanos, vamos a ver un tema muy importante, lo que es el llamamiento y la renuncia en la vida del líder. El líder ante un momento crucial. Lo que es la renuncia en la vida del líder. Uno cuando piensa que el liderazgo es acapararlo todo, tenerlo todo, se encuentra con estas cosas, ¿no? Que de pronto hay, denunciamiento a la vida del líder. Y uno pone en perspectiva la vida que estamos llevando, la vida que estamos teniendo, y decimos, si para ser líder tengo que renunciar a varias cosas en mi vida, ¿realmente es este el propósito que debo tener para servir al Señor? ¿O qué es lo que tengo que hacer yo? Pero Dios tiene una promesa, mis hermanos, esta noche para nosotros. La promesa de Dios para cada uno de los líderes, para cada uno de ustedes como diáconos, para cada uno de nosotros que estamos al frente, compartiendo esas pequeñas semillas de experiencia que la vida nos ha dado, compartiendo esas pequeñas semillas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Vuelvo a reiterar, nosotros no somos maestros expertos en la enseñanza, pero poco a poco estamos forjando ese camino con la paciencia y el amor de ustedes y sobre todo con las oraciones de ustedes. La promesa de Dios para los líderes esta noche, mis hermanos, está en Juan capítulo 15, 26, 27. Cuando la palabra del Señor nos dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esa es la promesa, mis hermanos. ¿Por qué cuando venga el Consolador como líderes? Porque tengan la certeza, mis queridos hermanos, que en el caminar, en el diaconado a cada uno de ustedes, y quizás para muchos que me lleguen a ser diáconos, pero sin embargo han propuesto en su corazón servir en las iglesias, ese Consolador será vital e importante, ya que nos ayudará a entender de alguna manera el propósito de Dios para nuestra vida. Pero Dios no solamente tiene promesas para lo que es de los líderes, de los diáconos. Dios también tiene promesas para el equipo, a través del líder, mis hermanos. Y la premisa de esta noche es, buscaré a Dios y pediré buenos consejos de otros al desempeñarme como líder. Buscaré a Dios y pediré buenos consejos a otros para desempeñarme como líder. Un verdadero líder siempre va a buscar renunciar a su ego, a su orgullo. Y quizás muchos dirán, pero mi hermano solamente habla del ego y del orgullo. Sí, es que es la parte más trascendental dentro de la iglesia, mis hermanos, que muchos días podemos caer por eso. Y el Señor no quiere, por eso justamente nos dice que Él nos da un Consolador, el cual procede del Padre. El denunciar ante el llamamiento que el Señor nos hace a nuestra vida mismo involucra muchos aspectos emocionales, aspectos económicos, aspectos familiares, e inclusive aspectos de salud. Renunciar a ese confort en el que estamos. Es ahí cuando realmente ustedes van a vivenciar el verdadero líder, mis hermanos. El momento crucial cuando el líder debe tomar una decisión. Solamente imaginémonos, mis queridos hermanos, en medio de la noche, una noche fresca, agradable, donde las estrellas brillan. Usted está recostado en su cama, está inquieto, está incómodo, algo le preocupa,
algo no está bien de acuerdo con usted. Se da la vuelta para un lado, para el otro, y sin embargo no logra conciliar el sueño. Pero no son preocupaciones del trabajo, de la salud, de nada de eso. Algo está incomodando su corazón. Algo que está visto está inoportunando su corazón. Y en medio de esa noche usted escucha un susurro y decide salir. Lógicamente que al verle su esposa dirá, bueno, ¿a dónde te vas? Quédate tranquilo en la cama, es medianoche. Quédate acá, ven acá. Y sin embargo usted decide pararse en el umbral de la puerta y mirar hacia lontananza, hacia lo lejos, buscando una respuesta a sus inquietudes. Y en medio de esas inquietudes usted solamente puede escuchar una voz muy especial, una voz muy diferente, una voz que pone paz en su corazón y al mismo tiempo pone un poco de ansiedad. Y esa voz no solamente que le susurra, sino que le da un mensaje claro a usted. Es lo que pasó con Abraham. En medio de la noche tuvo que levantarse, estaba preocupado, estaba intenso, y escuché una voz. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, mis hermanos. ¿Qué es lo que le dice esa voz? ¿Cómo quedó retumbando, resonando en la cabeza de Abraham esa voz? Era algo diferente para él. Dios le acababa de plantear dos asuntos muy importantes para su vida. Y en su cabecita no cabía esas cosas. Primero, él debía cumplir una misión muy especial, más allá de todas las provisiones que debía cumplir Abraham. Y la segunda, que era lo que más le preocupaba y lo que a muchos de nosotros como líderes nos va a preocupar, tenía que abandonarlo prácticamente todo. ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo vivir? ¿Cómo enfrentar ese momento? Cuando el Señor se manifiesta y le dice a usted, como le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Esta es la versión latinoamericana 1977. Realmente significaría preocuparse, ¿no? Hay la parte positiva donde el Señor le está diciendo te bendeciré en abundancia, a ti y a toda tu familia. Pero hay una condición, que tú tienes que tomar la decisión en este momento crucial, de dejarlo todo, de abandonarlo todo, de dejar la comodidad de tu familia, e incluso dejar a tu familia misma. Recordemos que el padre de Abraham era uno de los grandes mercaderes que vendía imágenes en Ur de Caldea. Y lógicamente, al ser un vendedor de artículos, de ídolos, su principal comprador era Nimrod, en el palacio. Y eso significaba para la familia de Abraham una buena opulencia económica, una buena tranquilidad, no había sosiego. Y sin embargo viene el Señor a medianoche y le dice, deja todo. Coge a tu esposa, nada más. No te preocupes por los trabajadores, los empleados, simplemente coge a tu esposa. No te preocupes, no te afanes porque has de llevar. Simplemente haz caso a lo que yo te diga y voy a hacer de bendición tu vida. Pero tú tienes que ser bendición para otros. Porque el llamado de líder es precisamente a eso, a ser bendición para otros, a través de la enseñanza, a través del ánimo que usted pueda darle, a través de esa confianza que usted pueda generar, transmitirle esa idea básica y principal que Dios quiere bendecirle a través de usted.
Porque cada uno de nosotros, mis hermanos, somos bendecidos para bendecir a otros. Pero la parte más difícil que reitero le costaba a Abraham era entender cómo debo yo dejar a mi padre, a mi hermana, a mi familia, a todos quienes están alrededor y con cuales he crecido, e incluso mis posesiones. Es ahí cuando el liderazgo empieza a ponerse a prueba, mis hermanos. Es ahí cuando uno realmente escudriña el corazón y ve si realmente quiere servirle a Dios. Nosotros como Iglesia de Dios acá en Ecuador no tenemos misioneros. Otros países tienen misioneros, en donde ellos dejan totalmente todo lo que tienen para irse en qué? En pos de servirle al Señor a través de evangelizar en los sitios más lejanos. Pero ¿qué significa renunciar, mis hermanos? ¿Qué implica renunciar a todo? Si nosotros realmente queremos comprender esto, debemos en primer lugar entender que renunciar al reconocimiento personal. Renunciar al reconocimiento personal es algo que a muchos líderes no les gusta, les cuesta. Les cuesta, mis hermanos, realmente. Y en 1 Samuel capítulo 2, versículo 24, la palabra del Señor nos dice: no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Es decir, la fama que estaban teniendo no era buena. Y muchos, mis hermanos, de los pastores de hoy en día, no hablo de la iglesia nuestra, muchos de los pastores de hoy en día, lo que buscan es fama, popularidad, que el mundo les señale que son los mejores predicadores, que tienen las iglesias más grandes, la congregación más numerosa. Es decir, no exaltan al Señor, se exaltan a ellos mismos como personas. Y por eso, realmente si queremos ser discípulos, siervos del Señor, líderes eclesiales, tenemos que renunciar a ese afán de protagonismo, a ese afán de buscar fama, a ese afán de sobresalir. Ojo, no estoy diciendo que sea malo. Si usted va a sobresalir, que sea conforme a estudios de la palabra del Señor, mas no por su personalidad arrolladora. Tenemos y es necesario que menguemos nosotros para que el Señor crezca en nosotros. Renunciar implica eso, mis señores. Dejar a un lado la posible fama que yo puedo tener. Hay personas, mis hermanos, que llegan del mundo secular al mundo eclesial. En el mundo secular, cuando usted termina una disertación, los aplausos le llueven. Y usted mide su éxito de acuerdo a los aplausos. Y usted se siente feliz, dichoso, contento cuando el aplauso es sonoro, y más aún si hay una ovación de pie. Usted se siente con el corazón que le hincha, que no cabe en su cuerpo. ¿Verdad? Pero en el mundo eclesial, cuando el sermón ha sido bueno, no hay aplausos. Lo que hay es un corazón constrito y humillado cuando el sermón ha sido bueno, cuando la enseñanza ha sido correcta. Lo que hay es un llamado a la reflexión. Entonces usted ya no está en busca del aplauso. Usted está en busca primero de que el Señor transforme su corazón y su vida. Eso implica el renunciar, mis hermanos. Comprender que lo que yo buscaba anteriormente en el mundo secular, el aplauso de la gente, hoy no debo buscar el aplauso de la gente. Hoy lo que debo buscar es la gloria del Señor. Yo puedo ser menos que insignificante. Eso significa renunciar. En segundo lugar, también significa renunciar a la vida misma, mis hermanos. Renunciar a la vida misma. Lucas capítulo 12, versículo 15 dijo, y les dijo: estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Renunciar a nuestra vida misma, mis hermanos. Porque en esta vida ya no nos pertenece como líderes. Perdemos el control de nuestra vida. Nos debemos a quienes estamos nosotros guiando, a quienes estamos ministrando, a quienes estamos llevando hacia un terreno, hacia un pasto fresco. Nuestra vida ya no es la misma. Y eso también va a traer un poco de problemas en nuestro hogar. Porque sin darnos cuenta vamos a empezar a dejar a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos,
en un segundo plano. Porque nuestra principal prioridad en ese entonces va a ser cuidar de aquellas pequeñas ovejas que Dios nos ha dado para servirles a la mesa, mis hermanos. Renunciar a la familia es algo duro, es algo complicado. Pero el Señor mismo desde el inicio nos dice en su palabra que por culpa de Él dejaremos a un lado a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Pero el precio que pagaremos, mis hermanos, será más que recompensado con la vida eterna. Otro aspecto también, mis queridos hermanos, que debemos entender es renunciar a la familia como les manifestaba. Y en Mateo 10, 35 al 39 nos dice: porque vine a poner al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. La palabra del Señor es elocuente, mis queridos hermanos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a eso? Porque el trabajo del diaconado, del líder, no solamente involucra apoyar al pastor en la congregación, no solamente involucra el día sábado, pues tiene que presupuestar también el apoyo que tiene que realizar entre semanas, y en ocasiones 10, 11 de la noche, cuando usted tiene que salir a acompañar a ministrar. ¿Está listo para eso? No, pero es que mi esposita no quiere que me vaya. Por eso le digo lo que dice la palabra del Señor. ¿Está dispuesto a ese sacrificio? Porque ese es el llamado de líder, mis hermanos. Otro aspecto que debemos renunciar, mis hermanos, es al estatus o comodidad, como lo hizo Abraham. Tenía todo: comodidad económica, tranquilidad, paz, armonía. No tenía que preocuparse por trabajar, porque los empleados, los siervos de su padre le traían todo a él. Y sin embargo, él decide tomar ese reto, dejar todo, absolutamente, porque sale a la madrugada y escondida, sin llevarse nada. ¿En pos de quién? En pos del Eterno, del Altísimo, mis hermanos. ¿Está dispuesto usted? La palabra del Señor nos dice en Mateo 6, 19, 20: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Ese es el tesoro que nosotros debemos buscar. Renunciar a todas esas cosas. No le estoy diciendo, mi querido hermano, que usted va a vivir en la indigencia o con necesidad, sino que su prioridad ya no va a ser el atesorar la parte económica. Si bien es cierto, Ecuador no tiene pastores dedicados, más que uno o dos me parece que tiene el Ecuador, y que cada uno de nosotros vivimos de nuestro trabajo secular. Sin embargo, mis hermanos, hay ocasiones que tenemos que dejar el trabajo a un lado, unas horas extras, un negocio que no se puede hacer, en aras de qué? De servirle al Señor como Él lo desea. Eso significa renunciar, dejarlo a un lado todas las cosas. Y es ahí cuando muchos van a querer decir: no, es que el dinero es importante para mi vida, para mantener la casa, para mis enfermedades, para el arriendo, para tantas cosas. Sí, el dinero es importante, pero no es lo básico y lo esencial, que nos ayuda a vivir mejor, desde luego. Pero el Señor también nos dice: mires el oro, mires la plata. Y el Señor también nos dice que nosotros somos hijos de Él, que somos hijos de un Dios maravilloso, poderoso, que es dueño de todo. Y sin embargo nosotros estamos preocupados por las migajas que el mundo nos quiere dar. ¿A cambio de qué? A cambio de que dejemos el servicio al Señor para irnos en pos de un trabajo. Y el Señor esta noche nos está diciendo al revés: tenemos que dejar las cosas seculares en aras de qué? De un verdadero ministerio para el Señor. Y a veces nos aferramos tanto a los trabajos que dejamos a un lado, aún las cosas del Señor.
Lo dejamos en segundo plano, mis hermanos. Por eso decía, el líder tiene que estar preparado y dispuesto a dejarlo todo, a arriesgarlo todo. Es un salto al vacío, y es lo que hizo Abraham, un salto al vacío, porque él no sabía lo que le esperaba. Nosotros tampoco sabemos lo que nos espera, pero sin embargo la fe que cada uno tiene es lo que debe obrar y primar en nuestra vida, mis hermanos. También debemos renunciar a las diversiones. Ay, que hermanito, el partidito de fútbol no me pierdo. Ay, que hermanito, este paseo no me pierdo. Lastimosamente hay líderes que a veces priorizan el paseo antes que el servicio en la iglesia. Y en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 6, dice la palabra del Señor, mis hermanos: la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. La que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerto. Tenemos también que aprender a renunciar a esos placeres, mis hermanos. Tenemos que aprender a renunciar. En sexto lugar, el líder debe renunciar a todo lo que eras tú. A todo lo que eras tú. Es decir, que eres la nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no vivir como vivías antes. Tienes que renunciar porque tú eres una nueva criatura. Ya nada de lo que tú tenías antes te sirve hoy en día. Porque tu confianza tiene que ser basada en ¿quién? En Dios. Y por eso nos dice en Lucas 14:33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Renunciar a todas nuestras posesiones interiores, mis hermanos. A aquellos viejos hábitos que teníamos, debemos renunciar para ser un verdadero discípulo. Y mira lo que dice: no puede ser mi discípulo, no está diciendo ser mi seguidor. Y la mayoría nos hemos conformado con ser seguidores del Señor. Él quiere discípulos verdaderos, mis hermanos. Y ustedes, como estudiantes de allá con los queridos hermanos, es su tarea renunciar a todas aquellas cosas anteriores suyas, que aún están anidadas en su corazón y que quizás sin darse cuenta pueden servir de piedra de tropiezo para continuar en la obra de Dios. Pero para mí, mis hermanos, es importante reconocer que un líder, para renunciar, no debe temerle a lo desconocido. No debe temerle a lo desconocido, mis hermanos. Muchos liderazgos fracasan porque la mayoría quiere ir sobre seguro. Quieren ir sobre seguro. Abraham no lo hizo. No sabía lo que le esperaba y sin embargo dio el primer paso. ¿Usted está dispuesto a dar ese paso con los ojos vendados, sabiendo que es el Señor el que le guía? Muchos dirán sí, pero ya en la realidad lo darán ese paso. Un líder también que decide renunciar toma fuerza en medio de las circunstancias, mis hermanos. Por más tristes, por más dolorosas que sean las circunstancias, toma fuerza de él mismo. Se inspira, se motiva, se vitaliza. Sabe que su confianza no es en él. Sabe que su confianza está en el Señor. Por más fuerte que sea la prueba que esté pasando, su confianza no está basada en parámetros humanos, sino en parámetros espirituales, en donde confía plena y ciegamente en el Señor. Un líder que renuncia también entiende que él debe nadar contra corriente. Sí, mis hermanos, porque muchas veces quienes estarán en contra de una posición de que él tome esas decisiones será su propia familia. Cuando tenga que viajar, cuando tenga que hacer cualquier otra cosa, su propia familia quizás sea la que le diga que no está de acuerdo, quizás sea la que pueda hacer la piedra de tropiezo, pero sin embargo él tiene que aprender a nadar contra la corriente. Y no estoy diciendo que se debe ponerse a todo, sino que debe analizar las cosas, cuáles son aquellas sendas que le ayudan a continuar en el camino del Señor y cuáles no. Estas circunstancias pueden ser fáciles, llevaderas, o también pueden ser grandes problemas.
Y sin embargo tiene que aprender a remar en contra de esos problemas grandes que tiene. Para eso que tengo que estar dispuesto en mi corazón, preparado anímicamente y sobre todo con el conocimiento cognitivo, como les decía al inicio. Así como lo tenía Pablo, conocimiento de la palabra del Señor, vivencia en la palabra del Señor. Porque eso es lo único que a usted le ayudará en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de las pruebas. Porque donde los demás se quebrantan, usted tendrá que tomar bastante oxígeno y seguir adelante, guiando a aquellos que se quieren quedar. ¿Tarea fácil? No, mis hermanos. Es tarea difícil. Porque a pesar que se sienta quebrantado, usted deberá continuar nadando contra corriente, mi querido hermano. Y muchas veces esa corriente adversa nace en la misma iglesia. En su misma iglesia a nivel nacional, esa corriente nace ahí. En donde en vez de lanzarle una boya y darle la mano para ayudarle a salir adelante, más bien lo que hacen es ponerle una piedra para que usted se hunda más. Y sin embargo, usted, tomado la mano del Señor como buen líder que es, deberá salir adelante. No en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor, mis hermanos. Un buen líder que denuncia las cosas tampoco se sujeta a parámetros comunes, porque es hijo del Dios Altísimo, y por ende los parámetros comunes no están para nosotros. Tenemos que buscar parámetros mucho más grandes. Y usted como líder tiene que pretender a eso, mis hermanos. Salir del confort, como lo hizo Abraham. Caminar en medio del desierto, confiando en que, en la provisión de Dios. Esos son unos parámetros comunes que el mundo busca. Si hay comodidad, voy. Si me pagan el pasaje, voy. Si me pagan esto, voy. No. Estos son parámetros comunes. Usted tiene que poner todo de sí para romper esos paradigmas, esos parámetros, mis hermanos, y crear sus propios parámetros excepcionales que le permitan a usted crecer como un buen líder con la congregación. Y su principal propósito debe ser ese: guiar a las personas que están a su cargo a un sitio mucho más alto, mis hermanos. ¿Perdón? Otro de los aspectos, mis hermanos, de líder que denuncia es entender que la obediencia es un factor principal que destaca su liderazgo. La obediencia, factor principal que destaca su liderazgo. Si usted no renunció, por eso reitero, le decía al inicio, van a decir solamente hablo de orgullo. Sí, mis hermanos, si usted no renunció a su autosuficiencia, mal puede usted ser un líder que acata disposiciones de otros líderes. Siempre va a estar confrontando, siempre va a estar peleando, siempre va a estar en contra, en una yuxtaposición de ideas. Pero cuando usted empieza a sujetarse, porque todos estamos llamados a sujetarnos, porque todos tenemos autoridad sobre nosotros. En el trabajo tenemos autoridad sobre nosotros, indistintamente si es hombre o mujer. En la iglesia tenemos autoridad sobre nosotros, que es el pastor, el diácono. Tenemos autoridad. En el hogar tenemos autoridad o no. ¿Sí o no, mi hermano Eric? Tenemos autoridad en el hogar, ¿no es cierto? También está bajo autoridad cuando le hagan las orejas. Y está viendo en este momento. ¿Sí? Todos estamos bajo autoridad, mis hermanos. Pero también tenemos que entender que la obediencia es el principio de la autoridad y el liderazgo verdadero. Porque yo puedo reflejar y transmitir a otra persona lo que significa ser obediente para el Señor, recordando que toda autoridad es puesta por Dios, no por los hombres. Indistintamente si me cae bien, me cae mal esa persona, el Señor le puso por algo como autoridad sobre mí. Indistintamente si me quiere o no me quiere, es autoridad sobre mí. Y hago un paréntesis, mis hermanos, aquí. En el año
2014, yo tuve un accidente, 2015, mis hermanos, yo tuve un accidente con mi rodilla. Y tenía una jefa. Y ella me decía, el enfermo para arriba, el enfermo para abajo, hay un curso de esto, hay un curso de esto, por menos del enfermo, menos del enfermo, menos del enfermo. Y en lugar de dar un buen testimonio de lo que es Cristo en mi vida, le picaba. Y lógicamente, cada vez pecábamos más fuerte. No me sujetaba a esa autoridad. Y eso generaba bastante controversia, roces, fricciones, e incluso me llamaba la atención. Algún momento conversando con una amiga que es de la ciudad de Loja, le comento lo que estoy pasando. Y ella me dice, ¿has orado por ella? Digo, no, pero ¿has orado por ella? Yo le quería decir algo a ella y ella inmediatamente, ¿has orado por ella? ¿Has orado por ella? ¿Has orado por ella? Y cuando ya me fue, ya no dice nada para que acabe de hablar, me dice, mira, ella no conoce a Dios, tú sí conoces. Tú estás confrontando, no estás aceptando autoridad sobre ti. Lo correcto es que tú ores por ella, que tú clames al Señor por ella, que tú pidas que ella tenga un encuentro personal con el Señor, y no por ti, sino por ella. Entendí que yo también estaba bajo autoridad, me gustase o no, tuviese o no una buena relación con esa persona, pero debía dar un testimonio, sujetándome a esa autoridad, orando por esa persona y dando gracias a Dios por todas las cosas que estaba pasando. Eso no me hizo más ni me hizo menos. Lo único que me hizo en mi corazón es poner paz y entender que la obediencia es un principio que destaca su liderazgo. ¿Cuál fue el resultado posterior? Que seguía molestándome, pero yo estaba ya más tranquilo. Entendí que ella, así no me gustase, era mi jefe inmediato. El tiempo pasó, se fue, regresó. Hoy nos encontramos, podemos saludar y conversar animadamente. De esto se trata, mis hermanos. El liderazgo no significa ponernos sobre los demás, sino entender también que hay personas que tienen autoridad sobre nosotros y muchas de las ocasiones no nos va a gustar. Y sin embargo nosotros debemos acatar las decisiones que ellos tomen. Porque es el Señor el que les puso ahí. No es el hombre. Es el Señor el que les puso en ese sitio, para bendición o para prueba nuestra. Pero ahí radica la diferencia. ¿Cómo usted lo toma? Mis hermanos, un líder también debe sentir la satisfacción de haber cumplido al renunciar a todo. Cuando usted ha caminado la senda que el Señor le mostró, va a sentir paz en su corazón. Y al llegar a la meta, usted simplemente lo que hará es respirar profundo y decir, mirando atrás, lo he logrado. A pesar que todo el mundo se oponía, lo he logrado. A pesar de las piedras que pusieron en camino, lo he logrado. Pero no va a llegar solo, va a llegar acompañado de todo ese equipo que el Señor le dio, con el equipo que usted está formando, mis hermanos. Por eso es importante y valioso, mis queridos hermanos, también entender que el líder toma decisiones trascendentales en medio de todo periplo, de todo problema. Llegar a la cima, mis queridos hermanos, no se logra de la noche a la mañana. No es sencillo, como se da de abrir los ojos. Se necesita trabajo, perseverancia, esfuerzo, sacrificio. Necesita escalar la montaña. Y muchas veces a la mitad de la montaña usted va a resbalar, se va a bajar nuevamente al inicio. Y sin embargo tendrá que tomar ánimos y volver a subir la montaña, mis hermanos. Pero para eso usted tiene que en su corazón determinar a dónde quiere llevar
a las personas que están a su lado. ¿Y a dónde quiere llegar usted? ¿Qué es lo que le motiva? ¿Qué es lo que busca? ¿La fama? No creo. Porque al servir en la iglesia usted lo que menos tiene es fama. Tiene más bien enojones del resto de los hermanos, que muchas veces no están de acuerdo. ¿Qué es lo que le motiva, mi hermano? ¿A dónde quiere llegar? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Una vez que apruebe usted el curso de diácono, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Ya tiene estructurado un plan de trabajo para usted con el pastor presentarle? ¿O recién va a decir, ya veremos qué hago? No, mis hermanos, un verdadero líder anticipa los retos, camina con visión, camina con visión. Por eso nuestros esfuerzos tienen que estar bien encaminados, mis hermanos, hacia la propuesta que queremos hacer una vez obtenido el diaconado. Defina en su mente, en su corazón, cuál es la meta en su vida. Todos tenemos propósitos, y por eso radica la importancia de ese deber que les decía, mis hermanos. Los propósitos que tenemos están ligados a nuestra personalidad y a nuestros dones. Para fijar una meta, debemos saber las fortalezas que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es el ámbito de acción que tenemos? ¿Cuáles son las fortalezas y las oportunidades que tenemos? Las debilidades y las amenazas que nos presenta nuestra parte interior, nuestro carácter. Y en función a eso, tenemos que crear nuestra propia meta. En el caso de Abraham, Dios le puso presente una misión en su vida. Vete a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Así le dijo Dios a Abraham, vete a la tierra. ¿Cuál es la misión? Salir. ¿A dónde? No lo sabía. A la tierra que te mostraré. El futuro imperfecto, ¿no es cierto? Te mostraré. A futuro. Y usted le dijo, mira, caminas unos 10 kilómetros y vas a llegar a donde yo te envío. No. A la tierra que te mostraré, mis hermanos. Algo inseguro, algo incierto, que le estaba presentando el Señor a Abraham. Pero había una promesa ahí mismo. Y haré de ti una gran nación. ¿Creía Abraham esa promesa? Desde luego que la creyó, y por eso salió, mis hermanos. Dios le instruyó al respecto para lo que le estaba llamando. No le mostró inmediatamente cuál era la ruta, el trajín que iba a hacer. Simplemente le dijo lo que tenían que hacer en términos generales. ¿Cuál era el camino? De la misma manera, mis hermanos, Dios de alguna forma nos está mostrando durante este tiempo qué es lo que tenemos que hacer. ¿A dónde vamos a caminar de la mano del Señor? Pero para trazar una meta, mis hermanos, no lo hagamos bajo la sabiduría del hombre. Hagámoslo como lo hizo Salomón. Hagamos como lo hizo Salomón, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para iniciar justicia. ¿Sí? Salomón pide, en Primera de Reyes, pide sabiduría para encaminar a su pueblo. Nosotros también debemos cada día pedir sabiduría al Señor para poder encaminar los planes que Él nos ha dado. Pero ¿cuáles son los planes? ¿Cuáles son esas metas? Debes abarcar preguntas importantes como qué, cómo, cuándo, por qué. ¿Cuál es la motivación? Porque también hay metas que son equivocadas, mis hermanos.
Y la Biblia nos habla de una meta equivocada, ¿no es cierto? Cuando vemos el libro de Hechos capítulo 1, versículo 17, la vida de Judas. Él tuvo una meta. ¿Cuál fue esa meta, mis hermanos? Dice la palabra del Señor: este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. La meta que tuvo Judas era el aspecto económico. Era su meta: tener dinero, tener reconocimiento. Y por eso incluso Judas se enojó cuando María Magdalena regó el perfume a los pies del Señor. Porque para él era más importante aspectos económicos. Esa era la meta de él, una meta equivocada. Por eso nuestras metas tienen que ser conforme al propósito de Dios. Y una meta correcta, mis hermanos, es la que nos muestra el Señor Jesús mismo. En Juan 3, 16, 17. Juan 3, 16, 17. No sé si alguien me ayuda leyendo, por favor. Amén, hermano. ¿Cuánto dijo? Juan 3, versículos 16 y 17, mi hermano. Juan capítulo 3. Versículos 16 y 17. Amén. Amén, hermano. Dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén, hermanos. ¿Se dan cuenta de una meta correcta? Esa meta, ¿quién la creó? El Padre. ¿Cuál es el propósito principal? La reconciliación de la humanidad con el Padre. Su motivación, el amor. Las herramientas que utilizó, a Cristo. Era una meta correcta. Buscar la salvación de la humanidad para que nadie se pierda. ¿Usted qué meta tiene propuesta en su camino al servicio de la iglesia, mi hermano? Bajo esos parámetros. Aquí vemos en la meta correcta de Jesús era darle la honra, la gloria al Padre. Esa era la meta, el propósito principal. Al finalizar todo el trayecto que nuestro Señor Jesucristo terminó en el Gólgota, cuando expiró, su meta principal se cumplió: darle la gloria al Padre, reconciliando a la humanidad con Él. ¿Cuál es la meta que usted tiene como líder? Con el grupo que usted tiene, bajo su responsabilidad, bajo su responsabilidad. Pero para eso nosotros debemos comprender lo que venía diciendo mi hermano. Dios nos llama con un propósito. Dios no improvisa. Todo lo tiene Él completamente calculado. Sabe dónde estamos y a dónde podemos llegar. Si permanecemos en el centro mismo de su voluntad, ahí radica el éxito o el fracaso. Permanecer en el centro de la voluntad del Señor, mis hermanos. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y por eso Isaías 55, 8, 9 nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Imagina? Hay una versión que nos deja mucho más claro, mis hermanos. La Biblia de traducción en lenguaje actual, estos mismos versículos dice: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es.
¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Cuando usted resuelva cuál es su don, va a entender el propósito de Dios para su vida. Que es en el punto donde la mayoría fracasamos. Que no sabemos para qué me tomó Dios. Si yo estaba bien en el mundo, ¿para qué me tomó Dios a su servicio? Yo creo que no sigo, estoy equivocado. No. Usted sirve y sirve para mucho. Por eso Dios lo tomó. Porque tiene un propósito como usted. Al que tenemos que tratar de descubrir ese propósito, mis hermanos. Por eso si usted llega, mejor dicho, si usted ya llegó a experimentar ese llamado divino, sin lugar de equivocaciones, mis hermanos, debe estar presente en esa convocatoria y decir, heme aquí, Señor, heme aquí. Y para eso es importante recordar cómo Él llamó a algunos de sus discípulos. Pero ¿para qué nos llama, mis hermanos? La pregunta. Primero, Dios nos llama a la santidad, nos aparta para sí mismo, creando y buscando una vida exclusiva para Él en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 1:2, mis hermanos. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz sean multiplicadas. Para eso nos llama el Señor. Para el previo conocimiento de Dios, para ser santificados a través del Espíritu Santo, obedecer a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios no nos llama para que sigamos siendo trapos de inmundicia. Dios nos llama para ser santificados. Y si le queda dudas, mis hermanos, vamos viendo 1 Tesalonicenses 4, 7, 8. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, 8. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por consiguiente, el que rechaza esto, no rechaza a hombres, sino al Dios que os da su Espíritu Santo. No nos llamó a impureza, mis hermanos. Entonces, si Dios tiene un propósito para mí, parte de su propósito es este, que me está llamando a santidad. También Dios me llama para servir. Sí, mis hermanos. Pero también me otorga la libertad de escoger si decido servirle o no. Eso es de libre albedrío. Elegir lo bueno o lo malo, servirle o no. Pero como líder, si estoy hablando hace un instante de la obediencia, destaca el liderazgo, ¿qué debo hacer? Obedecerle. Efesios 2:10, mis hermanos, dice, porque somos de tierra suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sin embargo, nosotros decimos no. Hermano, vamos a evangelizar, no. Vamos a compartir, no. Hermano de escuela, no. Hermano para el grupo de alabanza, no. Hermano para el ministerio de la limpieza, no. Pero no entendemos que el Señor ya preparó esas cosas para que anduviéramos en ellas. Y nos llamamos cristianos. Y decimos ser discípulos de Cristo. ¿Se da cuenta, mi hermano? También Dios nos llamó a dar cuentas. Y eso es algo que no tenemos opción de elegir, mis hermanos. Nos llamó a dar cuentas de las hechas que hagamos. Romanos 4, 11, 12. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. ¿Sí se da cuenta? Si tengo un propósito, debo entender el llamado. Aquí están las respuestas al llamado. Dios me está llamando para rendir cuentas también. Y no hay escapatoria de eso. No hay escapatoria, mis queridos hermanos. Hay un autor de un libro, El líder conforme al corazón de Dios, José Tema Reynoso, que en una parte esencial de su libro dice: Dios quiere corazones palpitantes por el interés de su reino, que palpite por la justicia,
por bendecir a los rechazados de nuestra sociedad, que quieran llevarlos a sus pies y que estén dispuestos a pasar por su tamizaje personal, para que sea Él quien limpie nuestras impurezas y ante todo se encuentra su corazón conectado con Dios. Eso es lo que busca un líder. Un líder que tiene un propósito. Un líder que ha descubierto sus dones para el Señor. Quizás nuestra vida haya sido tocada, mis hermanos, por la voz apacible de Dios, al igual que Abraham. Ustedes están esta noche aquí porque han sentido el llamado del Señor. Su misión es compleja, mis hermanos. Quizás algunos durante este trayecto se han retirado, realmente no sé cuántos empezaron. Quizás algunos se han retirado, mis hermanos, porque han entendido que el llamado no es para todos. Pero hay que entender que Dios conoce nuestros potenciales y también nuestras deficiencias, y Él está trabajando con ellas. Él nos está capacitando a cada uno de nosotros. Él nos está haciendo eso, mis hermanos. Yo le invito esta noche, deje temor, relájese, disfrute de la palabra, disfrute de la enseñanza, tome lo bueno, deseche lo malo. Recuerde que Dios no improvisa. Y usted como líder tampoco puede improvisar. Tiene que tener claro hacia dónde va a llevar a la ley. ¿Qué le hace falta, mi hermano, para sentirse en paz y tranquilo? Quizás le hace falta entender cómo Dios hizo su llamado a renunciar a sus primeros discípulos, a los 4 primeros. ¿Cómo el llamamiento de Pedro y Andrés, mis hermanos? ¿Recuerdan? Mateo 4, 17, 20. ¿Cómo llamó a Pedro y Andrés? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Eran pescadores, estaban en media faena, en medio del mar. Me imagino con ese sol fuerte, todos sudados, sucios, con la ropa vieja que se utiliza para pescar, con las atarrayas en sus manos, las manos llenas de callos. Y el Señor le dijo: vengan en pos de mí, y les haré pescadores de hombres. Y lo hermoso es la respuesta que ellos dan. Dejaron las redes al instante y le siguieron. Y muchos de nosotros nos cuesta dejar las cosas que estamos haciendo para servir y para seguirle a Dios. Así les llamó a Pedro y Andrés. ¿Cómo les llamó a Jacobo y a Juan, mis hermanos? ¿Cómo les llamó? Esto lo vemos en Mateo 4, 21, 22, mis hermanos. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí tenemos el ejemplo de los otros 2 discípulos más de nuestro Señor Jesucristo. Dejando a su padre, le siguieron. El líder renuncia a todo, e incluso a su familia, para ir en pos de Jesús. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil tener que dejarlo todo por servirle a Jesús. Pero ese es el mandato. Si usted quiere ser un buen líder, mi hermano. Cuando Dios le está llamando a usted, le está diciendo: mis hermanos, he hecho todo lo que tenía que hacer por ti. Derroté y desarmé al enemigo en la cruz. Con mi sangre te limpié de los pecados. Ahora es un buen líder. Estás listo, tienes la autoridad de Cristo. A través de Él te he hecho hijo mío. Eso le dice el Señor cuando le llama a usted. Pero usted tiene que estar convencido que ese llamado es para algo importante, mis hermanos. Es tiempo, le dice el Señor, que trabajes y que vivas conforme a mi llamado y recuerdes quién eres tú. El problema es que muchos de nosotros no sabemos quién somos. Efesios 1, 18, 22, mi hermano Eric, si me ayuda leyendo, por favor. Efesios
capítulo 1, versículo 18 al 22. Versículo 18 al 22, por favor. La palabra de Dios dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder, para que nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su libertad en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en los venideros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén, mi hermano. Esa es la versión, nueva versión internacional, si no me equivoco, mi hermano. Sí. Es tiempo que trabajes y recuerdes quién eres tú. El Señor, a través de estos textos bíblicos, nos dice claramente que nuestro corazón ha sido iluminado, para que sepamos cuál es la esperanza de su llamado. No es para que seamos esas antorchas apagadas en la casa, sino lumbreras en la casa y también en la iglesia, mis hermanos. ¿Quién eres tú a los ojos de Dios? ¿Te has puesto a pensar eso, mi hermano? Si tú te miras al espejo, tú eres la creación más hermosa que el Señor ha hecho como líder. El Señor ha derramado en ti toda la sabiduría, toda la bendición, e incluso, como veíamos en textos anteriores, ha esparcido sobre ti su sangre preciosa para que tú seas salvo. Y a veces eso nos olvidamos, y a quién servimos y quiénes somos, mis queridos hermanos. Por eso usted, como líder, tiene que asumir la necesidad de renunciar, mi querido hermano. Vamos a encontrar en el camino hombres y mujeres que tuvieron el llamado, al igual que ustedes. Un llamado a grandes metas, mis hermanos. Sin embargo, jamás llegaron a ningún lado. Les faltó aprender el significado de renunciar. Renunciar significa dejar de ser yo mismo para servir al Señor. Esto no es fácil, mis hermanos. Habrán tenido una familia, una identidad cultural, una solidez económica. Y sin embargo, para él también debe haber sido duro tener que dejar todo en la noche. Pero no escatimó esfuerzo y lo hizo. ¿Usted hasta dónde está dispuesto a dejar las cosas por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por servir a Él? Y mire, en Génesis 12, 4, 5 dice: y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Esa es la provisión del Señor. Cuando nosotros hacemos las cosas y caminamos con el Señor como líderes, mis hermanos, vamos a llegar a la meta propuesta, no por nosotros, sino por el Señor. Sin duda pudo haber transcurrido mucho tiempo entre los llamados de Dios, y el instante en que usted tomó la determinación de servirle a Él, pero sin embargo esta noche usted está aquí, para un propósito, para un fin, mi querido hermano. Igual sucedió con los discípulos. En el caso de Simón y Andrés, ellos entonces, dejando las redes, decidieron. Juan y Jacob dejaron a su padre, como lo vimos ya. El ser llamado y la decisión de renunciar juegan un papel trascendental en nuestra vida, mis hermanos. Ore a Dios y pide su dirección. Quizás ahora diga usted, mi hermano, está bien, que para quienes cristianos se activa a servir a la obra de Dios. ¿Y qué de mi vida? Recién estoy asistiendo a la iglesia y tengo centrada mi mirada en la vida secular y no en la religiosa. ¿Hay algo para mí? Sí, mis hermanos. Hay justamente ese llamado de dejar las cosas
seculares en pos de las cosas de Dios. Mis hermanos, en la Biblia dice claramente, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esa es la confianza que nosotros tenemos que tener para pagar ese precio que significa el liderazgo. Nadie debe aspirar a una posición de liderazgo en la obra de Dios sin prepararse para pagar el precio, mis hermanos. Un precio que nos exige la vida misma. El verdadero liderazgo demanda que todo individuo, mientras más sea grande el llamamiento, más grande sea el precio a pagar. Sí, mis hermanos. Parecería fácil, pero es complicado, mis hermanos, pero no imposible. El Señor esta noche, mis queridos hermanos, quiere hablar de cada uno de sus corazones. No quiere mártires, quiere verdaderos líderes. No quiere que sucumbamos en la obra, sino que enseñemos a quienes están a nuestro lado a caminar junto a nosotros. Que nos apoyemos mutuamente y sobre todo, que todo sacrificio personal sea para la gloria de Él. Mis queridos hermanos, por esta noche hasta ahí les dejaré para que puedan descansar y que Dios bendiga su santa palabra que con problema.